Hola a todos, mi nombre es Fátima y como ya sabéis soy la orientadora del colegio. Me gustaría pues a través de este vídeo compartir con vosotros una serie de orientaciones, de estrategias o elementos útiles que os pueden ayudar a trabajar y desarrollar el bienestar emocional de vuestros hijos e hijas durante estos días duros de confinamiento. Es decir, pues hablaremos de un conjunto de herramientas que favorezcan el apoyo y el ajuste emocional en casa. En primer lugar, y antes de entrar de lleno en materia, me gustaría señalar o hacer explícita la situación actual. Llevamos un mes de confinamiento, 5 semanas, y si para los adultos puede esta situación resultar complicada, aún resulta mucho más compleja para los más pequeños, ya que pues para ellos su mundo, igual que para nosotros, ha cambiado de la noche a la mañana. La comprensión de esta extraña situación, la ruptura de sus rutinas y la ausencia total de contacto social fuera del hogar traen consigo, obviamente, cierto impacto emocional. Estas orientaciones pues ayudarán a una correcta gestión emocional en casa. En primer lugar, me gustaría señalar la importancia de mantener unas rutinas diarias, es decir, mantener en la medida de lo posible una agenda cotidiana, marcar una serie de horarios, hora de levantarse, de acostarse, de comidas, momentos u horario para realizar las tareas escolares, horas de juego, de ocio. Pero aunque hablo de horarios, estos hay que mirarlos, hay que verlos con cierta precaución, ya que tener un horario en estos momentos no implica una rigidez en su cumplimiento. Debemos de ser flexibles, tanto en horarios como en normas, que también hablaremos de ellas. Por ejemplo, si un día nuestro hijo o nuestra hija se levanta especialmente irritado o triste o tiene un mal día eh, y directamente o no le apetece llevar a cabo las actividades recomendadas de aprendizaje escolar, es decir, su plan de trabajo, pues debemos ser flexibles y permitir que lo haga al día siguiente, que puede que se encuentre con más ánimo. Esto es algo similar a lo que también hacemos nosotros. Hay días que nos levantamos pues un poco más apáticos, por decirlo de alguna forma, y pues ponemos ciertas responsabilidades, tareas domésticas, por ejemplo, para realizarlas al día siguiente. Pues en este caso es lo mismo, es aplicarlo en los más pequeños. Además, en estas rutinas también está bien, es aconsejable de hecho, que se diferencie entre los días de semana y los fines de semana, para que los fines de semana se puedan romper pues ligeramente con esta rutina de trabajo diario. Además, en cuanto a las normas que hemos mencionado, es importante el fijar una serie de normas y de límites educativos de convivencia en casa desde un estilo democrático. Estas pues deben ser razonables, con consecuencias proporcionadas, claras, comprensibles y argumentadas. Hay que tener en cuenta y atender pues, las características de cada uno de nuestros hijos, las necesidades de los mismos. Hay que evitar a toda costa las distinciones y comparaciones entre hermanos y sobre todo debemos servirles nosotros mismos, los adultos, como modelos de comportamiento. ¿Por qué hago alusión a las normas incluso en estos momentos? Porque las normas en cualquier situación y también en esta ayudan a desarrollar el autocontrol y también incluso a la construcción de una autoestima óptima. Genera cierta seguridad en sí mismos, les ayudan también a desarrollar valores e incluso a adquirir habilidades sociales. Por tanto, deben mantenerse, aunque nos adaptemos a esta situación de confinamiento y también pues ofreciendo más tiempo, pues por ejemplo para el ocio, para el juego o incluso para el acompañamiento o la compañía familiar, por supuesto. En el segundo de los elementos que he resaltado y que me gustaría comentar con vosotros es la importancia de ofrecer
a los niños información acorde a su edad. Me refiero a ofrecerles información, pero evitando la sobreinformación. Es decir, explicarles la situación actual, responder a sus dudas. Esto pues ofrecerá cierta tranquilidad, ya que la información puede actuar como un elemento subjetivo de toma de control y por tanto reducir la ansiedad. Esta información debe ser, por supuesto, adecuada a su edad. A los más pequeños se le puede transmitir mediante cuentos y a los más mayores, en cambio, pues se les puede ofrecer la información de una manera más abierta, pero teniendo en cuenta que son niños. Si a los adultos nos cuesta asimilar todo lo que se está diciendo sobre el coronavirus, a ellos les puede asustar y agobiar mucho más, porque no tienen los recursos necesarios para gestionar esta nueva información, tanta información. Por ello, también es importante protegerles de las noticias falsas, de aquellas que no están contrastadas, o evitar, además, y esto sí que es súper importante a toda costa, que ellos solos, sobre todo me refiero a los mayores, busquen por internet información sobre el coronavirus. Por tanto, es mejor informarles, ofrecerles nosotros esta información y además despertar cierta actitud crítica en cuanto a poner en duda ciertas informaciones que incluso pueden llegar y que no son ciertas o no están contrastadas. Aquí me gustaría recordar, y por eso lo he incluido, este enlace que ya se os facilitó antes de Semana Santa a través del documento enviado por el equipo directivo. Aquí hay pues, es un banco de recursos, de materiales, se incluyen muchísimos cuentos también para trabajar y otro tipo de materiales para trabajar esta parte de la información sobre el coronavirus e incluso otros elementos u otros aspectos que os pueden ser útiles. Os invito a que si no lo habéis hecho ya, que le echéis un vistazo porque está bastante bien. En tercer lugar, también me gustaría comentar con vosotros los cambios de comportamiento, ya que seguramente hayáis observado en algunos niños, en algunos de vuestros hijos, estos cambios de conducta. Me refiero a desafíos, a enfados, rabietas, mayor irritabilidad, ansiedad, frustración. Eh, Se debe a lo desconcertante de esta situación, ya que tenemos que tener en cuenta que los niños llevan un mes sin salir a la calle, sin ir al colegio, sin salir al parque, sin jugar con sus amigos, están únicamente encerrados en casa. Y además, y como también hemos mencionado, los niños pueden estar muy asustados, igual que nosotros, escuchando todo lo que pasa a nuestro alrededor y también sienten cierto nerviosismo, incluso que nosotros de una forma indirecta e involuntaria le transmitimos. Por tanto, es normal que notemos estos cambios de comportamiento. E incluso voy un paso más y en casos más extremos incluso nos podemos encontrar con alguna regresión. Por ejemplo, el dormir con la luz encendida de nuevo o despertarse más frecuentemente por la noche. Desde aquí sí que me gustaría transmitiros cierta tranquilidad ante estos cambios, ya que en la situación actual pues son, pues, por decirlo de alguna manera, normales e incluso esperables. Los niños necesitan que les consolemos, que les apoyemos, que nos pongamos en su situación y esto también incluye el normalizar las emociones que puedan sentir. Tristeza, llanto, el miedo, el enfado e incluso hacerles ver que son normales y comprensibles estas emociones en la situación actual. De hecho, las emociones en sí mismas no son negativas, ya que cada emoción tiene una función desde un punto de vista adaptativo. Por ejemplo, la tristeza nos ayuda o nos impulsa a pedir ayuda y buscar apoyo en los demás. El miedo nos motiva a actuar para evitar las consecuencias negativas de aquello que tememos. Por tanto, insisto que no existen emociones negativas y que la parte negativa
viene de la forma que tenemos de afrontar estas emociones, no tanto de sentirlas. Y esto me lleva al siguiente elemento, ya que me gustaría resaltar la importancia de ayudarles a expresar sus emociones. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que temen? E incluso recoger sus quejas y validar su malestar. Cuando en diferentes situaciones se encuentren especialmente incómodos o incluso en aquellos momentos que quieran romper las normas, que estén dentro de un momento de irritabilidad. Hay que mantener la calma y ofrecerles frases como comprendo que estés asustado o comprendo que estés cansado de estar en casa o tienes razón, es un rollo no poder salir a la calle o es normal que te encuentres triste y eches de menos a tus amigos o ver a los abuelos. Pero después hay que insistir en la importancia de mantener la calma y continuar con las normas y estando en casa. Por ello, pues debemos favorecer que exprese lo que piensa sin interrumpirle, pues para que se sienta comprendido. A los más pequeños les podemos también ayudar o invitar a que hagan un dibujo para expresar estas emociones, mientras que a los grandes, a los más mayores, además de hablar con ellos, pues les podemos invitar a que escriban un pequeño diario. El siguiente elemento, también muy importante, es potenciar la comunicación en casa. Y con potenciar la comunicación me refiero tanto a la verbal como a la no verbal. La comunicación verbal es pues, todo aquello que decimos a través de las palabras, ¿no? Eh, Mediante preguntas directas. Preguntarles si necesitan algo, ¿quieres contarme algo? O te veo triste. Preguntarles cómo te encuentras, cómo estás, ¿puedo ayudarte? En comunicación no verbal me refiero a aquellos componentes que acompañan el lenguaje, ¿no? El habla. Sonreírles, mirarles a los ojos cuando les hablamos, ponernos literalmente a su altura, sentarnos junto a ellos para hablar, guiñarles un ojo o incluso abrazarles, sentarnos a nuestro lado, acariciarles la cara. Expresarles también que a veces nosotros los adultos o que vosotros como padres pues tenéis miedo o nos encontramos tristes, ofrecerles y darles recursos, ser ejemplos. Por ejemplo, eh, darles estrategias, de decirles, pues cuando yo estoy triste necesito hablar con alguien de lo que me pasa. Así también les invitamos a ellos a hablar de sus sentimientos. O cuando estoy nervioso intento leer o dibujo para pensar en otra cosa distinta. Intentar subrayar también la importancia la importancia o la parte positiva de esta situación, de las fortalezas que están mostrando para hacer frente a este problema, ayudarles a descubrir sus puntos fuertes, a elogiar pues aquello que hacen bien y sobre todo a mostrarles afecto, aceptando sus cualidades positivas y también reconociendo sus debilidades y aceptándolas. Ofrecer una imagen positiva de sí mismo es una muy buena forma de proporcionar a vuestros hijos el amor y afecto, ya que a ellos les encanta escuchar cuánto les queréis. Además, también en la medida de lo posible, pues mantener el contacto personal y social con el exterior, mensajes, videollamadas, cartas, con compañeros de clase, con los abuelos, con los tíos. Y bueno, pues hasta aquí esta pequeña intervención. Espero que os sirva de ayuda y os animo a, bueno, pues a poner en práctica estos aspectos que hemos tratado. Y nada, recordar también que tanto desde el equipo de orientación y apoyo como yo misma, pues nos encontramos a vuestra disposición. Nada más, mucho ánimo, cuidaros mucho y espero volver a vernos pronto. Un saludo.